Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro espacio de aprendizaje con la lectura del Salmo 31. Este salmo es una declaración de nuestra confianza. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Bien, y con este salmo vamos a iniciar este espacio, este tiempo de aprendizaje. El tema que vamos a trabajar hoy día es periodificación de la historia del Perú. Vamos a aprender acerca de la periodificación de la historia del Perú según el autor Pablo Macera. Pablo Macera tiene un criterio único y político. Y también vamos a ver desde la perspectiva de otro autor, Gustavo Pons Musso. Bien, entonces vamos a nuestro tema. La historia del Perú no es simplemente el relato de los acontecimientos más o menos memorables que han ocurrido dentro del espacio geográfico que hoy comprende el país. Es esencialmente la comprensión del proceso de formación y desarrollo de la cultura y de la nación peruana. Para facilitar la comprensión de la historia del Perú, los historiadores y arqueólogos han realizado periodificaciones o divisiones de la historia en etapas, épocas, periodos y fases. Dichas divisiones sirven para delimitar los diferentes acontecimientos, pero en ningún caso significa una división tajante de la historia del Perú. Y como hemos mencionado hace un momento, vamos a ver precisamente esa división según el autor, el historiador Pablo Macera. Tenemos aquí su imagen, ¿no? Pero antes veamos algunos datos biográficos del autor. Nos menciona que nace el 19 de diciembre de 1929 en Huacho, ¿no? En Lima, Perú. También nos dice que él ha fallecido el 9 de enero del 2020 en Lima, Perú. Nacionalidad peruana. Él hizo sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por lo cual él es un historiador, ¿no? Entonces, estos son algunos datos importantes de su biografía. Veamos entonces, Pablo Macera hace una división de dos etapas, época autónoma y la época dependiente. En la época autónoma hace una subdivisión de dos periodos también. El periodo precerámico, que está dividido en el lítico andino, en el arcaico inferior, arcaico superior y en un proceso formativo. También divide dentro de la época autónoma una época de altas culturas agroalfareras. Dentro de ellas hace una subdivisión de horizonte formativo, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Y en la época dependiente, él hace una subdivisión de colonia de España, hegemonía inglesa y también una hegemonía de Estados Unidos. Bien, entonces es este cuadro que nos menciona Pablo Macera en la división de la historia del Perú. Pero veamos un poco más acerca de este autor, cómo hace la división. Hace una secuencialización cronológica, ¿no? Basados en los aspectos
ya lo he mencionado, aspectos sociales, económicos y políticos. La época de autonomía nos menciona que comprende desde hace 20.000 años antes de Cristo aproximadamente, hasta 1532, es decir, 20.000 años antes de Cristo hasta 1532. En esta época, nuestra nación todavía no se llamaba Perú. Se desarrollaba libremente sin depender de otros pueblos o naciones, pero también se encontraba en un relativo aislamiento de la historia universal. Dentro de esta época de autonomía, Pablo Macera nos presenta la sociedad primitiva o precerámica y nos dice que comprende a los primeros tiempos en que los hombres son cazadores, ¿no? Eran recolectores y pescadores. Más adelante se iba a venir recién la domesticación de algunas plantas y animales. La otra etapa dentro de la autonomía nos presenta las altas culturas agroalfareras. Abarca los llamados horizontes e intermedios. Aquí, por ejemplo, se va a desarrollar la cultura chavín, yahuanaco, la cultura inca, que van a ocupar este territorio, ¿no? Esta región. Y el otro periodo que nos presenta es la dependencia. Esta dependencia nos menciona Macera que se inicia en el siglo XVI y continúa hasta nuestros días. En esta segunda época, el desarrollo autóctono del Perú es interrumpido por la invasión que más que un dominio territorial, estaba referido a la usurpación de funciones propias del Estado. Bien, en esta época, como ya hemos visto, hace una presentación o una división de dependencia española, inglesa y de Estados Unidos. En la dependencia española nos menciona que dura 3 siglos y después de este tiempo pasa a ser o a darse la independencia política. En la dependencia inglesa, ¿por qué hay una dependencia? Él menciona, por la vida del comercio, es decir, por los préstamos, por las inversiones. Por este proceso económico es que pasamos a depender de Inglaterra. Y en la última parte de esta época, él hace una división de dependencia de Estados Unidos. Y también por motivos económicos, ¿no? Se da la dependencia de los Estados Unidos. Bien, el otro autor que hemos mencionado, Gustavo Pons Musso, también hace una división de la historia del Perú. Y antes de ver lo que él propone, veamos algunos rasgos de su biografía. Gustavo Pons Musso, nacido el 12 de septiembre de 1916 en Tacna. Pero nos dice también su biografía que nace en Tacna, pero cuando Tacna pertenecía a Chile. ¿Ya? Posteriormente Tacna regresa al seno patrio. Fallece el 6 de febrero del 2008 en Lima, Perú. ¿Sí? Él también estudia en la Universidad Mayor de San Marcos, por lo tanto su ocupación es historiador, es un catedrático, ¿ya? Obras, por ejemplo, Las fronteras del Perú, Historia del Perú, es autor, ¿no?, de textos escolares. ¿Ok? Entonces, Gustavo Pons Musso era un especialista de la época de la República, ¿sí? Fue un conocedor de todas las etapas de nuestra historia, desde la época precolombina hasta el siglo XX. Gustavo Pons Musso hace una división y él lo presenta de esta manera: una época autóctona y una época dependiente. Muy parecido quizás a la de Pablo Macera. Tenemos dos periodos: el precerámico, que tiene las etapas líticas, y el periodo inicial. En la etapa o la segunda etapa de la época autóctona es las sociedades avanzadas, es decir, acá divide por horizontes e intermedios.
¿no? Como lo había propuesto también Pablo Macer. Primer horizonte, y él nos menciona que aquí se desarrolla la cultura Chavín y Paracas. En el intermedio temprano tenemos a las culturas Nazca y Mochica. En el segundo horizonte, Tiahuanaco Huari. Intermedio tardío presenta a Chimú y a Chincha. Y en el tercer horizonte y último están los incas. Esto es la subdivisión de la época autóctona, ¿no? Cuando aún no había ninguna dependencia de nadie. Pero a partir de aquí, él menciona una época dependiente. En esta época dependiente, él menciona las siguientes etapas. El periodo de la invasión española, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, virreinal, ya que fue dominio de la corona, periodo de la emancipación, cuando se inicia la gesta por la libertad política, ¿no? Luego vemos una época de capitalismo inglés y finalmente un periodo republicano. Bien, entonces así la división de la historia del Perú, en la época autóctona y en una época dependiente. Bien, eso es todo por hoy, nos vemos. Hasta pronto.